El narrador de cuentos, Bárbara Iscap-Sigo, audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño, para El Amo del Calabozo, 2023. El narrador de cuentos. Kenro Hilador, estás arrestado, anunció el oficial del ejército de los dragones, mientras acercaba la punta de la espada a mi garganta. Tragué saliva para deshacer el nudo que tenía en el gaznate, esperando que la afilada hoja no me cortara la nuez. Hice un esfuerzo denodado para que no me temblara la voz al hablar. No he infringido ninguna ley. ¿De qué se me acusa? Se te advirtió que dejaras de relatar tus historias. Kenro, la señora del dragón nunca da una segunda oportunidad, gruñó el oficial. Un humano cuyo rostro era una masa de cicatrices y quemaduras alrededor de unos mortecinos ojos grises. Me encontraba de pie cerca de la chimenea del salón de la posada La Huella de la Zarpa. Acababa de poner punto final a uno de mis relatos, que había narrado al público reunido en la sala. Qué extraño era verlos a todos en un mismo lugar. Los Kenders, con sus prendas de llamativos colores, destacaban como estrellas en un cielo nocturno en contraste con las sombrías barbas grises de los quisquillosos enanos y los atuendos de todos terrosos de los siempre dirigentes gnomos. El oficial del ejército de los dragones no parecía prestarles atención. Supongo que no tenía nada que temer, ya que sus soldados habían entrado tras él en la posada y se habían apostado en todas las salidas. Por el rabillo del ojo vi al Kender Quenbico adelantarse con actitud jactanciosa. Su faz se había teñido de rojo y tenía inflados los carrillos. Aunque Quenby no estaba armado y su talla era la mitad de pequeña que la del oficial, no había el menor asomo de temor en su actitud. Ojalá pudiera decir lo mismo de mí. Hilador es nuestro amigo, y no tienes derecho a detenerlo, declaró Quenby. Hay sitio para ti también en la prisión de la Seña del Dragón, Kender, amenazó el oficial con gesto sombrío. Quenby pareció reflexionar unos instantes antes de preguntar con expresión totalmente inocente. ¿Queda sitio en la prisión? Creía que ya la teníais hasta los topes. El oficial apartó la punta de la espada de mi garganta y se dirigió hacia el Kender con actitud amenazadora. Le agarré por el brazo. Su comentario no ha sido malintencionado, me apresuré a decir. Déjalo en paz. Quenby se había hecho amigo mío desde que llegué a Flatsem unas pocas semanas atrás. Durante el largo y tortuoso viaje que comenzó en las afueras de Solace y finalizó en esta oscura e inhóspita ciudad, mi aspecto se fue deteriorando hasta parecer desaliñado, a la par que el desánimo se apoderaba de mi espíritu hundiéndolo en un pozo de desesperanza. Había recorrido medio continente buscando en vano un público para mis relatos, y aquí, por fin, lo había encontrado. Pero lo más importante era que había encontrado amistad. Por favor, supliqué, aferrándome al brazo del oficial, quien, al cabo de unos segundos, bajó el arma lentamente. No te preocupes, Quenby, dije al Kender. Iré con estos soldados y todo se aclarará. Estoy seguro de que por la mañana me habrán puesto en libertad, agregué con un tono de confianza que estaba muy lejos de sentir. Un enano llamado Vigre Arco se adelantó de manera inesperada y se situó junto a Quenby. Esto no me gusta, dijo con atrevimiento. Será mejor que te quedes con nosotros, Hilador. El oficial alzó las cejas en un gesto de alarma ante el inusitado hecho de que enanos y Kenders estuvieran de acuerdo en algo. La señora del dragón tenía razón, musitó. ¿Razón en qué? Pregunté. En que eres un hombre peligroso. Basta de charlas. Vamos, Kenro, o te cortaré la cabeza de un tajo ahora mismo. Sería un modo rápido de acabar con tus cuentos, ¿no te parece? Comentó con sorna. No tenía otra alternativa que seguir al oficial. Apartaron de un empellón a Quenby y a Vigre Arco, pero entre la multitud se alzó un creciente murmullo de protesta. ¿A dónde lleváis a Hilador?, preguntó a voces un Kender. Queremos que nos cuente otra historia.
gritó un enano sentado al otro extremo de la sala. «Soltadlo». «Sí». «Soltad a Hilador», chilló un joven gnomo, sumándose al vocerío. Muy pronto todos los presentes en la sala, salvo, naturalmente, los soldados, empezaron a corear. «Soltad a Hilador». «Soltad a Hilador». Los Kenders, enanos y gnomos que abarrotaban la taberna, jamás se habían unido para hacer nada, excepto para luchar entre sí, y ello había facilitado la labor de la señora del dragón para imponer sus normas en la comunidad. Pero ahora los soldados presenciaban una reacción que les abrió los ojos a una nueva y sorprendente realidad. Las tres razas se habían unido para defenderse. A fuer de ser sincero, he de admitir que a mí también me habían sorprendido. La encolerizada multitud, que fácilmente sobrepasaba las 200 personas, empezó a avanzar hacia nosotros. Los soldados aprestaban las ballestas. Esto era una locura. «Escucha», dije al oficial, «déjame contarles una historia. Así se calmarán los ánimos». El oficial miró a la encrespada muchedumbre y a sus inquietas tropas. Luego se encogió de hombros. «De acuerdo», aceptó de mala gana. «Pero que sea corta». Alcé la mano para acallar las voces. De inmediato, todo el mundo se sumió en un silencio expectante. Ello me tranquilizó, y también al oficial. He de ir con estos hombres, pero antes os contaré un cuento sencillo para finalizar esta velada notable. Dirigí una mirada intencionada al oficial, que todavía no había envainado su espada. Él me devolvió la mirada con fijeza. Respiré hondo y comencé mi relato. Esta es una historia tan antigua como el mundo, pero tan corta como la memoria del hombre. Es la historia de 3 huérfanos que crecieron en una ciudad semejante a Flotsam. «Entonces es triste», suspiró Vigre Arco. «Me encanta que Hilador me haga llorar». Se alzó un gimoteo en el público cuando varios enanos empezaron a sollozar anticipándose a mi relato. «Sí, es una historia triste», dijo, «pero guarda una moraleja». «Veréis», comencé. Los huérfanos estaban hambrientos y se disputaban las migajas de comida que caían en sus manos. No es que la ciudad fuera pobre, no. En ella abundaban la riqueza, el poder y el esplendor. Pero no era el caso de nuestros 3 desventurados pequeños. Los adultos de la ciudad los miraban con desprecio, les escupían y los insultaban. El oficial estrechó los ojos y me miró con atención. Los nudillos de la mano con que sostenía la espada se pusieron blancos. Reanudé con premura el relato. Un día, los 3 huérfanos se encontraban a las afueras de la ciudad, y allí fue donde se toparon con un gran clarión rojo, uno de esos mágicos y fieros pájaros a los que incluso los dragones más pequeños temen. Si los huérfanos lograban cazar al clarión y así tener en sus manos la magia del animal, jamás se volverían a burlar de ellos ni pasarían más hambre. El clarión tenía un ala rota y no podía volar. Sin embargo, sus garras eran afiladas y su pico constituía una formidable arma. Por fin se les presentaba a los huérfanos la oportunidad de dar un giro a sus vidas y, para lograrlo, todo cuanto tenían que hacer era unir sus fuerzas para capturar al pájaro mágico. Alcé el brazo y señalé al público. ¿Creéis que colaboraron para apoderarse de la magia del clarión? No, tan hambrientos, tan desesperados estaban estos infelices huérfanos, que ni siquiera pensaron en aunar sus fuerzas. En lugar de ellos, lucharon entre sí por la posesión del pájaro. Y mientras ellos luchaban, los adultos de la ciudad se acercaron a hurtadillas, capturaron al clarión y se apoderaron de su magia, que utilizaron en su propio provecho. ¡Oh! ¿Cómo pudieron esos huérfanos ser tan necios?, gritó Quimby. ¡Qué pena!, abundó Vigre. Tendrían que haber actuado con más sensatez. Al ver a Barsch, el cabecilla de los gnomos, enjugándose las lágrimas, el enano le dio unas palmaditas afectuosas en el hombro. Sus congéneres respetaban a Barsch no porque fuera el más fuerte de todos, sino por ser el más grande e inspirado de los inventores.
Vigre, por otro lado, tenía catalogado al gnomo como el despistado creador de máquinas tan inútiles como inverosímiles. Sin embargo, en este momento, Vigre y Bars eran del mismo parecer. El gnomo se volvió hacia su nuevo amigo, el enano. Debieron diseñar un plan de actuación conjunta, comentó entre sollozo y sollozo. Así habrían despojado de ese poder y riquezas a esos crueles adultos de la ciudad. Eres un tipo listo, Kenrou, siseó a mi oído el oficial, pero a mí no me engañas. Sé qué te proponer. O acabas ahora mismo esta historia, o acabo yo con tu vida. Un narrador de cuentos no vale nada si sus historias no tienen un final verosímil y sugestivo. Y esta solo podía acabar de una manera. Amigos míos, dije en voz queda, haciéndolos inclinarse hacia adelante y aguzar el oído para escuchar mis palabras. Los 3 huérfanos se encuentran en esta sala. El oficial empezó a alzar la espada. Sin embargo, el kender comenzó a preguntar a voces. ¿Dónde están? No los veo. ¿Se han escondido bajo las mesas? Botarate. Tienes menso seso que un mosquito. Bramaron los enanos, dirigiendo al kender una mirada de desprecio. Ellos se habían dado cuenta de lo que significaban mis palabras. En cuanto a los gnomos, estaban muy agitados, pero todos hablaban al mismo tiempo y tan deprisa que nadie entendía una palabra de lo que decían. El oficial se echó a reír observando displicente a las 3 razas. Los muy necios, dijo. Luego me empujó con la punta de la espada. Camina hacia la puerta, Kenrou, ordenó. Yo era de un pequeño pueblo de los bosques y jamás habían experimentado la intoxicante sensación de oír a una multitud aclamando mi nombre. Todo lo contrario que Jackson Quijada. Ese sí que era un hombre que sabía cómo hilar la trama de una historia. La gente daba una caminata de 2 días para llegar a nuestro pueblo con tal de escuchar sus relatos. El viaje de regreso, no obstante, parecía hacérseles más corto porque sus mentes estaban rebosantes de maravillosos cuentos. Cuando era niño, seguía a Jackson donde quiera que fuera. Aprendí sus relatos, sus pequeños trucos vocales, el modo en que movía su cuerpo cuando el cuento llegaba a su punto culminante. Me tomó bajo su protección y me enseñó muchas más cosas. Jackson Quijada fue, más que un maestro, un padre para mí, un padre que me narraba cuentos desde la mañana hasta que caía la noche. Jamás llegué a ser tan buen narrador como él, y nadie quería escucharme si podían tener a Jackson Quijada para relatarle sus historias. A despecho de cuánto había aprendido, nadie tenía interés en mí, nadie requería mi presencia, nadie me necesitaba. Era evidente que había llegado el momento de independizarme y echarme solo a los caminos, pero me asustaba hacer. ¿Y si nadie quería escucharme? Una noche, ya muy tarde, Jackson y yo paseábamos junto al río Parche y, como no, me contó un corto relato. En él me convertía en un héroe, un mito, un narrador de cuentos cuyo nombre perduraba a lo largo de los siglos. Mientras lo escuchaba, me veía a mí mismo erguido en lo alto de una colina, con el sol brillando sobre mí, y a cientos, no, miles, de personas agrupadas en la ladera, pendientes de mis palabras. A despecho de mis temores, me marché de casa y puse rumbo a lo desconocido, envuelto en la esponjosa nube de las palabras de Jackson Quijada. Tan era el poder persuasivo que tenía su narración. Viajé a lo largo y a lo ancho de Crin relatando mis propios cuentos en pueblos y ciudades sin lograr que se derramara una lágrima o brotara una risa. Me consideré un completo fracasado. Pero entonces llegué a Flatsem. No había ningún narrador de cuentos entre los kender, enanos y gnomos. Cuando escucharon mis historias fue como si contemplase por primera vez a un dragón alzando el vuelo. Sus ojos se abrieron como paltos y me escucharon boquiabiertos, fascinados. Un día, poco después de haber llegado a Flatsem, narré un cuento en el taller de un curtidor a un grupo reducido de kenders a cambio de la comida. El curtidor lloraba a lágrima viva cuando finalicé el relato. Uno de sus amigos me llevó a su casa para darme de cenar. Mientras comía,
Me explicó que la hija del curtidor había muerto en la última luna nueva. El padre no había llorado en el funeral, aunque amaba profundamente a su hija. ¿Cómo es posible que el curtidor haya llorado por los personajes de tu cuento si no lo hizo por su hija?, me preguntó. Me habría gustado decirle que era un narrador tan maravilloso que podía hacer llorar a las piedras. Pero no lo hice. Ignoraba la respuesta, hasta ahora. Recuerdo que Jackson me dijo en una ocasión que las historias son las ventanas de la vida. Dejan que las gentes atisben en su interior para que descubran que hay otras personas que sufren, que no están solos en su dolor. Saberlo les da esperanza cuando en su vida solo hay desolación, los hace reír cuando ven reflejada su propia estupidez, y los hace llorar cuando no hay más respuesta que las lágrimas. Sin estas ventanas, decía Jackson, las emociones más profundas pasarían en ocasiones inadvertidas, sin salir a la superficie, y sin haberlas compartido jamás. Oh, cómo me gustaría que Jackson Quijada hubiera estado aquí para que viera a la multitud apiñada en la posada la huella de la zarpa coreando mi nombre. Se habría sentido orgulloso de mí. Había abierto un montón de ventanas. Me llevaron ante la señora del dragón. Tenía unas piernas largas y esbeltas que la armadura cubría solo en parte, y el escote del peto dejaba entrever el tentador inicio de los senos. Pero era su rostro, de pómulos altos y ardientes ojos negros, lo que me tenía clavado en el sitio, como si hubiera echado raíces. Era esa clase de mujer en quien los narradores de cuentos encuentran inspiración para inventar historias de amor. Quizás ahí radique la diferencia entre los cuentos y la realidad. Mientras esperaba postrado de rodillas ante ella, la señora del dragón susurró algo a uno de sus generales. Todo cuanto alcancé a oír fue el nombre de Tanis y una orden de tener dispuestos los dragones para atacar un barco que acababa de salir del puerto. Era evidente que no planeaba perder mucho tiempo con mi caso. ¿Qué alegas en tu defensa?, demandó, volviendo por fin su atención hacia mí. ¿Qué alego?, repetí. ¿Qué voy a alegar si ni siquiera sé de qué se me acusa? Sus labios carnosos se curvaron en una sonrisa carente de humor que dejó al descubierto los dientes blancos y perfectos. El cargo es traición, dijo con un tono sorprendentemente amable. Todavía sonriente, añadió, necesitamos que los Kenders, los enanos y los gnomos trabajen día y noche si queremos conquistar Krym. Pero ahora abandonan sus tareas para ir a escuchar tu cháchara insensata. Tus tontas historias los han convertido en unos infelices soñadores que se quedan mirando a las musarañas y gandulean en lugar de trabajar. Por favor, supliqué, respondiendo a su sonrisa con la mía. Tienes que entender que la narración de cuentos no es un crimen. La imaginación es parte del alma. Sin ella, las personas serían poco más que animales. Aquello hizo reír a la señora del dragón. Animales. Exacto. Eso es lo que son esas razas. Y así seguirán. Animales de trabajo, bestias de carga. Bien, ¿te declaras culpable o inocente? No sabía qué decir. Era cierto que odiaba la brutalidad y tiranía de los dragones, pero no consideraba que mis narraciones pudieran calificarse de traición. Inocente, respondí. En interés de la justicia, anunció la señora del dragón mientras se incorporaba. He dado siempre a las personas que comparecen ante esta corte la oportunidad de defenderse. La peculiar sonrisa curvó de nuevo sus labios. Pero soy el juez que dictamina lo que es cierto o falso. Y tú, Kenro Hilador, eres culpable del cargo que se te imputa. Quise incorporarme para protestar, pero 2 soldados pusieron las manos sobre mis hombros y me obligaron a permanecer de rodillas. Sentencio a Kenro Hilador a morir colgado en la horca, proclamó. La ejecución tendrá lugar mañana al amanecer. Aseguraos de que su muerte se haga pública por toda la ciudad. Nuestros ciudadanos, se chanceó, deben aprender la lección y saber el destino que aguarda a quienes se dejan llevar por los sueños. Me arrojaron en un calabozo hasta que llegara la hora de mi ejecución. Estaba ocupado por otro prisionero, un joven semielfo llamado Davin.
Era muy callado y no dijo una palabra. Yo hablé por los dos. Le conté mi historia. Mientras le explicaba quién era, lo que era y lo que iba a hacer de mí, estaba teniendo lugar un hecho milagroso más allá de los muros de la prisión. Quimby Cal, el intrépido Kender, cruzó con osadía al sector de la ciudad ocupado por los enanos y buscó a Vigre Arco. ¿Te has enterado de la sentencia de Hilador?, preguntó al enano. Antes de que Vigre tuviera tiempo de responder, Quimby agregó con decisión: tenemos que ayudar a nuestro amigo. Si muere, se acabaron los cuentos. Vigre hincó el talón de la bota en el suelo de tierra prensada hasta que al cabo dio su opinión. ¿Sabes lo que pienso de los humanos? Valen menos que el pellejo que les cubre el cuerpo. No se puede confiar en ellos. Pero Hilador es diferente, añadió, mirando a los ojos a Quimby. No es como los otros humanos. Y, desde luego, no es como esos soldados del ejército de los dragones. Lo aprecio tanto como tú. Quizá más. El Kender alzó la barbilla en actitud desdeñosa. Eso es ridículo, protestó. Aprecio a Hilador más que tú, y yo le caigo mejor que cualquier otro. No es cierto, objetó el enano. Lo es, replicó el Kender. Te digo que no, insistió el enano. Y yo te digo que sí, porfió el Kender. El debate podría haberse prolongado toda la noche si Barsh, el gnomo, no hubiese aparecido en aquel momento corriendo como alma que lleva el diablo. A Hilador lo van a colgar al amanecer, gritó el gnomo. Quimby y Vigre interrumpieron la discusión y asintieron con gesto adusto. Lo sabemos, dijo el enano. Es terrible, exclamó Barsh. Si lo ejecutan se habrán terminado las bellas historias en que unas damas hermosas devuelven la vida a los muertos con un beso. Y no habrá más persecuciones a través de muros de fuego, ni grandes héroes que luchan y mueren por la libertad. La vida será muy aburrida si matan a Hilador. Vigre Arco contempló a aquellos dos seres, el Kender y el gnomo, razas ambas que nunca les habían gustado mucho ni a él ni a los suyos. Pero en este momento sintió que en su corazón nacía un sentimiento de hermandad hacia ellos. El vínculo que tenían en común era su afecto por Kenro Hilador, y quizá fuera lo bastante fuerte para unirlos como debieron haber hecho aquellos tres huérfanos del cuento de Hilador. Vigre sonrió para sí. Le parecía una curiosa coincidencia que la historia del narrador fuera tan similar al dilema que se les presentaba. No obstante, se encogió de hombros y alejó aquella idea de su cabeza. Había cosas más importantes en las que pensar. ¿Y si intentamos rescatarlo?, sugirió el enano. ¿Qué?, preguntó Barsh, sin acabar de dar crédito a sus oídos. Ha dicho, ¿y si intentamos rescatarlo?, repitió el Kender con actitud colaboradora. Oí lo que dijo, replicó el gnomo. Entonces, ¿por qué preguntas? ¿Qué?, instó Quimby. Vigre Arco suspiró hondo. A veces resultaba difícil no perder la paciencia con un Kender. ¿Qué importa eso ahora?, chilló irritado el gnomo. Solo tenemos hasta el amanecer antes de que cuelguen a Hilador. Entre este momento y entonces, hemos de hallar el modo de irrumpir en la prisión, liberarlo y ponerlo a salvo antes de que la señora del dragón y sus tropas puedan hacer algo para impedirlo. Una vez que esté libre, lo esconderemos en un lugar seguro y lo protegeremos para que así pueda seguir narrándonos sus cuentos. A la señora del dragón no le va a gustar, apuntó Vigre. ¿Desde cuándo te importa la opinión de la señora del dragón?, preguntó Quimby. El enano no pudo por menos que sonreír. Para ser sincero, no me ha importado nunca, respondió. Ni a mí tampoco, proclamó el Kender. Lo mismo digo, añadió Barsh. Ella no es amiga mía, Hilado, sí. Y yo voto porque lo salvemos esta noche. Los tres estuvieron de acuerdo en que había que rescatar al narrador. Se estrecharon las manos y se pusieron de inmediato a discurrir un plan. La tarea de crear rápidamente un artilugio que los ayudara a escalar los muros de la prisión recayó en Barsh y sus gnomos.
Quimby se encargó de concentrar a todos los Kenders de la ciudad para que cruzaran al asalto las puertas de la prisión una vez que estuvieran abiertas y mantenerlas así mientras los enanos se abrían paso hasta los calabozos y regresaban con Hilador sano y salvo. Se corrió la voz por toda la ciudad sobre el inminente asalto a las mazmorras. Hasta el último Kender, enano y gnomo se enteró de los planes, y todos se prepararon para la batalla que se avecinaba. La señora del dragón y sus tropas consideraban a las gentes de estas tres razas de talla pequeña unas criaturas ridículas y simples, y por tanto no sospecharon nada. Pero enfrentarse a la muerte no era algo ridículo ni simple. Todos los que se prepararon para la inminente batalla sabían que quizá no verían el amanecer. Mas la vida de Kenro Hilador merecía correr ese riesgo. Con todo, era más que la vida del narrador por lo que luchaban. Era la chispa de sus espíritus, la luz de sus mentes, la riqueza de su imaginación lo que los impulsaba a aquella noche memorable. En algún rincón del ser de cada uno, había un relato épico ansiando ser narrado y ellos lo sentían, lo sabían, lo creían, y estaban dispuestos a morir por ello. Conforme transcurría la noche, cientos de gnomos recorrieron en medio de la oscuridad las tortuosas calles de Flotsam acarreando pesadas ensambladuras, largos palos y cientos de ramas de árboles a las que no se les habían arrancado las hojas. Estos eran los elementos básicos de su ingenio escalador de muros, que pasaron ante las patrullas del ejército de los dragones. Los soldados se limitaron a encogerse de hombros ante otra extravagancia más de los gnomos. El invento concebido a toda prisa por Barsh se ensambló con rapidez en un enorme granero vacío, situado tras los muros de la prisión. Cerca de 1000 gnomos se habían reunido allí para dar los toques finales al ingenio escalador y estaban ansiosos por ponerlo a prueba. El artilugio, una escala inmensa y rectangular, era tan ancho como largo era el muro sur de la prisión, por la que 250 gnomos podían trepar por él al mismo tiempo. Las ramas de árbol adosadas a la parte superior de la escala tenían el propósito de camuflarla mientras se aproximaban a la fortaleza del enemigo. Justo antes del amanecer, los Kenders empezaron a llegar a la posada La Huella de la Zarpa. Al principio se fueron amontonando en la sala hasta llenarla. Después se desbordaron al jardín de la parte trasera. Por fortuna, el jardín estaba rodeado de árboles y matorrales que ocultaron la presencia del pequeño ejército a los ojos de los guardias que patrullaban las calles. Quimby Cal había dado instrucciones muy estrictas a sus congéneres para que guardaran completo silencio. Sabían que actuar de otro modo podría significar la muerte, así como el fracaso de la misión. Y el fracaso significaba el fin de Kenro Hilador. No obstante, Quimby escuchó algunas exclamaciones quedas de sorpresa, seguidas de risitas entre dientes, cuando sus compañeros Kenders se asusaban sin parar con las hupaks, espadas y lanzas, a fin de comprobar si las armas estaban en buenas condiciones. No muy lejos de la posada La Huella de la Zarpa, en una hondonada profunda de la ladera próxima a la prisión, Vigre Arco se quejaba malhumorado del viento frío, si bien no era el único motivo de protesta. ¿Cómo hemos venido a parar aquí?, rezongó furioso. Barsh y sus gnomos están a resguardo dentro del granero. Wakwendi y sus Kenders están bebiendo y pasándolo estupendamente en La Huella de la Zarpa. No es justo. Quizá deberíamos largarnos a casa a dormir y olvidarnos de toda esta insensatez, murmuró, pero Vigre no dio la orden de retirada. Esta noche se sentía muy orgulloso de su gente, como también de sí mismo. Si el plan de liberar a Kenro Hilador fracasaba, Vigre juró que no sería porque los enanos no cumplieran con su parte. Daba la impresión de que las estrellas se movían por la bóveda celeste con más rapidez de la habitual. El momento de actuar estaba próximo. Eran los gnomos los que dirigirían el ataque. Sin embargo, como la idea original había sido de Quimby Cal, al Kender se le había concedido el honor de dar la señal para iniciar la batalla. Quimby miró por la ventana de La Huella de la Zarpa. Había estado tormentos a lo largo de toda la noche, pero el cielo empezaba a despejarse. Era ahora o nunca. Echó una ojeada a sus compañeros Kenders y sonrió con satisfacción.
Si fuera un pintor, habría inmortalizado la escena del interior de la posada para no olvidarla jamás. Quizás Hilador, cuando recobrara la libertad, hiciera de esta gloriosa aventura un cuento. Quimby pensó que tal vez Hilador lo convirtiera en el héroe del relato, pero enseguida se rió de sí mismo. ¿Cómo iba a ser el héroe un kender?, se dijo con sorna mientras sacudía la cabeza. Esas cosas jamás ocurren. No obstante, en su imaginación, azuzada por las historias narradas por Hilador, Quendico conservaba la esperanza de que su sueño se hiciera realidad. Con tales ideas rondándole la cabeza, el kender abrió la puerta de la posada. Cogió el cuerno que llevaba colgado al cinturón y se lo llevó a los labios. El agudo y penetrante sonido del cuerno de Quimby levantó ecos en la ciudad dormida. Digre lo oyó. Barsh lo oyó, y también lo oyeron los guardias del ejército de los dragones que se encontraban en lo alto de las murallas de la prisión. Los soldados de la Señora del Dragón se despertaron frotándose los ojos mientras se preguntaban qué significaría aquel sonido. No tardaron en descubrirlo. De repente, escucharon gritos y chillidos procedentes de la oscuridad del exterior. Luego, a la luz de las antorchas de los parapetos, uno de los guardias divisó un bosque que se movía primero en una dirección, después en otra, y más tarde en otra distinta. «Esto es obra de la brujería», aulló el guardia, con los ojos fijos en el bosque giratorio. De pronto, un gnomo asomó la cabeza entre las ramas delanteras del bosque. «Es por aquí, idiotas», gritó. «No vemos nada», respondió un coro de voces. Todo un escuadrón de gnomos se adelantó y empezó a cortar las ramas del ingenio escalador a plena vista del desconcertado guardia. A pesar de todo, ni aún entonces, el soldado del ejército de los dragones alcanzó a comprender qué se proponían los gnomos. Solo lo comprendió cuando, retiradas ya todas las ramas, los hombrecillos cargaron con la inmensa escala y la recostaron contra el muro de la prisión. Sin embargo, una vez apoyada, la parte superior quedaba muy por debajo de las almenas. «Está al revés», exclamó Barsh exasperado. «Dadle la vuelta». Para entonces, por supuesto, el guardia ya había dado la alarma. Cuando la escala estuvo por fin situada de un modo correcto, los soldados de la Señora del Dragón corrían ya hacia la parte posterior de la prisión. Pero el ingenio escalador tenía tanto peso al estar cargado que gnomos que trepaban por él, que el enemigo no pudo empujar la escala lejos de la muralla. Muy pronto, los gnomos saltaban al parapeto. El primero en pisar las almenas de la prisión fue el propio Barsh. Un corpulento soldado arremetió con su espada a la cabeza del gnomo, pero éste esquivó el arma y se arrojó a sus pies. En el momento en que el guardia se preparaba para hundir la espada en la espalda de Barsh, el gnomo le propinó un tirón de las piernas a la vez que otro gnomo le golpeaba en el estómago con un palo. El soldado perdió el equilibrio, cayó de las almenas y aterrizó en el patio de la prisión con un sordo golpetazo. Barsh no entendía cómo seguía todavía con vida. Y no él el único. Sus compañeros trepaban a lo alto del parapeto, desbordando al reducido número de soldados que se encontraba de vigilancia. «¡A las puertas!», gritó Barsh, dirigiendo su gente a lo largo de las almenas hacia la parte delantera de la prisión. Mientras salvaban el trecho que los separaba de las puertas, los guardias de la prisión salían de los barracones para hacer frente a los intrusos. Si los gnomos no lograban abrir enseguida las puertas, los soldados acabarían con todos ellos. La única oportunidad de resistir a los fieros soldados estribaba en las fuerzas de refuerzo de los kenders. Estos, con Quendico a la cabeza, ya habían iniciado la carga. La posada La Huella de las Arpas se encontraba a poca distancia de la prisión, y los kenders corrían hacia las puertas como un furioso vendaval. Quimby divisaba la refriega que tenía lugar sobre los parapetos. Los gnomos luchaban con ardor para alcanzar el mecanismo de poleas que accionaba el rastrillo. Quimby sabía que, si fracasaban, él y sus kenders corrían hacia una muerte segura. Vio morir a varios gnomos. Un soldado atravesó a uno de ellos con su espada. A otro lo arrojaron por la muralla, y a otro más le abrieron la cabeza con un hacha.
pero los demás seguían luchando con valentía, abriéndose paso entre los guardias. Hasta que por fin, «Se está abriendo», gritó Quimby, cuando ya él y sus tropas estaban a punto de perder la esperanza. Sin frenar la carrera, se metieron bajo el rastrillo a medio alzar y se dieron de bruces con una falange de soldados. «¿Es que vamos a tener que luchar contra Kenders?», inquirió uno de los guardias con un tono de desprecio. Quimby oyó sus palabras y, arrebatado por la furia, replicó a voces: «No solo tendréis que luchar contra Kender, sino que moriréis a sus manos». El soldado arremetió con su espada al cuello de Quimby, pero este frenó el golpe, contraatacó y atravesó limpiamente el corazón de su enemigo. Cientos de Kenders y gnomos fueron testigos de las arrojadas frases de Quimby y su aún más intrépida actuación con la espada. Un gran grito resonó cuando cayó el soldado del ejército de los dragones, pues, en ese momento, Quimby había hecho mucho más que matar a un enemigo. Había devuelto la dignidad a su raza. Y había demostrado que un Kender puede ser un héroe. A escasos metros del punto donde había tenido lugar la dramática lucha de Quimby, sus compañeros hacían retroceder a las fuerzas mejor armadas y mejor entrenadas del ejército de los dragones, luchando por hacerse con el control del patio de la prisión. Sin embargo, los soldados formaron enseguida una segunda línea de batalla. Sus arqueros dispararon una andanada tras otra sobre las filas de los Kenders. A causa de su naturaleza intrépida, los Kenders no se amilanaron con las flechas. Aún con los ensangrentados astiles hincados en sus estómagos, hombros o piernas, muchos de ellos morían de pie. Las tropas Kenders realizaron una carga temeraria contra las líneas del ejército de los dragones. Arremetieron con sus toscas espadas y cuchillos hasta que por último su enemigo fue derrotado. Fue entonces cuando un número sorprendentemente reducido de enanos, dirigidos por Vigre Arco, penetró a través del portón abierto. «¿Dónde está el resto de tu gente?», inquirió Barsh. «Prometiste que reunirías un ejército de enanos», agregó Quimby. «Apenas sois un centenar». «¿Qué ha ocurrido?». Vigre respiró hondo antes de darles la mala noticia. «Vienen hacia aquí más soldados», informó. «Los vimos desde lo alto de la barranca. Deben de ser al menos 2000 los que marchan a través de la ciudad. Habríamos quedado atrapados todos si llegaban antes de que hubiésemos liberado a Hilado. Por tanto ordené a la mayoría de los míos que les salieran al paso en las calles y les presentaran batalla. Era la única manera de ganar tiempo». Barsh y Quimby palidecieron. Un grupo de enanos carentes de entrenamiento y mal equipados no tenían la menos oportunidad frente a 2000 hombres de las tropas del ejército de los dragones. Los congéneres de Vigre iban a ser masacrados. Debían de saber el destino que los esperaba y, aún así, estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por salvar los cuentos que ellos jamás escucharían. En verdad, pensó Quimby, esta era la clase de sucesos que se convierten en leyenda. Puso su mano en el hombro de Vigre. «Si fuera un enano, me sentiría muy orgulloso en este día», dijo. «Claro que no soy un enano», agregó pensativo. Vigre contempló al Kender sin saber muy bien qué había querido decir. «Ocurra lo que ocurra», prosiguió Quimby sin advertir la mirada interrogante de Vigre, «tu gente entrará a formar parte de los cuentos de Hilador». «No de todos ellos», se apresuró a agregar. «Solo de uno». Vigre renunció a comprender el propósito de las palabras del Kender y se limitó a contestar. «Hilador puede crear un bello, aunque trágico, relato de la batalla en la ciudad. Así pues, asegurémonos de que viva para contarlo. Dirigiré a lo que queda de mis tropas y nos abriremos camino en las mazmorras hasta que encontremos al narrador». «Sois muy pocos», declaró Quimby. «Necesitaréis ayuda. Cogeré a unos cuantos Kenders y os acompañaremos». «Yo también voy», se ofreció Barsh. «Llevaré una pequeña tropa de gnomos». Vigre no pudo rehusar. Sabía que tenían razón. No tenían la menos idea de cuántos soldados de la Señora del Dragón los estarían aguardando en el laberinto de las celdas. «Adelante pues», dijo.
Hilador debe de estarse preguntando qué es todo este jaleo. En efecto, me preguntaba qué sería aquel estruendo. La noche casi había pasado y aguardaba el amanecer, resignado con mi suerte. Mi compañero de celda, David, me había estado escuchando toda la noche, sin pronunciar palabra. Entonces oí gritos por los subterráneos de las sucias mazmorras donde me habían dejado para que languideciera hasta que llegara la hora de mi muerte. ¿Qué ocurre?, pregunté a un guardia que pasaba corriendo ante la celda. No me hizo caso. ¿Qué crees tú que pasa?, pregunté a David. El semielfo sacudió la cabeza. El ruido se intensificó. Parecía una refriega. Sonaba el choque de acero contra acero. Sonaban aullidos de dolor, el golpeteo de botas contra el piso de piedra y el grito de mi nombre. Aquí. Llamé. Estoy aquí. Por este lado. No acababa de creer lo que escuchaba. Pero sí, era la voz de Quenby Cole que me llamaba. Entonces oí a Vigre Arco. La cabeza me daba vueltas. También escuché al sagaz gnomo, Barsh. Suyos gritos anunciaban su presencia. «Es imposible», exclamé. Me volví hacia David. «¿Lo oyes tú también, o acaso me he vuelto loco? ¿Es verdad que mis amigos han venido a salvarme?». Mi compañero de celda iba a responder, pero, en lugar de eso, gritó, «¡Cuidado!». Su advertencia llegó demasiado tarde. Un guardia de la prisión había aparecido de improviso y me agarró a través de las barras. «Te mataré antes de que te liberen», juró, al tiempo que desenvainaba la daga y la dirigía contra mi pecho. David actuó con rapidez. Saltó hacia los barrotes y aferró la muñeca del guardia justo antes de que la daga me alcanzara. Torció el brazo del soldado contra los barrotes hasta que se escuchó un espeluznante chasquido. El guardia gritó y la daga cayó al suelo. Aterrado, se dio a la fuga al ver que Quimby, Vigre y Barsh, seguidos por su gente, corrían hacia mi celda. «Las llaves», se jactó Barsh mientras las agitaba en el aire. «Se las quitamos a un oficial en el rellano», explicó Vigre. «Pronto serás libre. Nos alegramos de verte», dijo Quimby, con los ojos húmedos por las lágrimas de felicidad. «¿Qué os alegráis de verme?», balbucí sin acabar de creer lo que estaba pasando. «Yo soy quien se alegra de veros». La puerta de la celda se abrió. «Acompáñanos», dijo Quimby. «Vinimos a rescatare. Ahora tú y tus cuentos viviréis por siempre». Con un dramático crescendo en su voz y un ostentoso ademán, Kenro Hilador concluyó el largo relato sobre él mismo. La coordinación de tono, gesto y narración fue impecable. No bien acabó la historia cuando un guardia de la prisión abrió la puerta de la celda. «Ha amanecido», anunció el emisario de la señora del dragón. Hilador respiró hondo y se puso de pie. «A veces», dijo con voz queda, «me creo mis propios cuentos». Una parte de mí pensaba que mis amigos vendrían a salvarme. «¿Te parezco un estúpido, David?». No pude responder. Estaba llorando. Hilador no había dormido en toda la noche. Se había sentado recostado contra el muro tejiendo la trama de su cuento final durante las últimas horas de su vida. Y yo había sido su único público. Ahorcaron a Kenro Hilador con las primeras luces del alba. Hilador murió hace muchos años, pero su recuerdo perdura, pues aquella noche abrió una ventana en mi alma. Y aunque su voz fue acallada, su don, de algún modo, me fue transmitido. He narrado muchas historias a lo largo de estos años mientras viajaba de un extremo a otro de crimen, pero nunca he dejado de relatar el mejor, el último cuento de Hilador, repitiendo con minuciosa precisión las mismas palabras que él empleó aquella noche en la celda. Oh, sé muy bien lo que sucedió en realidad. Quimby, Vigre y Barsh intentaron salvarlo, pero, una vez desarrollado el plan, Quimby lo olvidó. Era un Kender y como tal se comportó, con la irresponsable inconstancia de su naturaleza. Vigre, siempre receloso de los humanos,
se replanteó toda la operación y cambió de idea. Barsh y sus gnomos se ocuparon de crear un artefacto para escalar muros. El problema fue que lo hicieron tan grande que no pudieron sacarlo del edificio donde lo habían construido. Y, hasta el día de hoy, sigue allí dentro. Diréis que la realidad no hace un buen cuento. Pero no es esa la cuestión. Existe una verdad que supera los hechos. Y esa verdad se revela a sí misma cada vez que narro la historia de Hilador. Porque con el paso de los años, los Kenders, enanos y gnomos de Flotsam, llegaron a creer que habían salvado a Kenro. Se convencieron a sí mismos de que una noche ventosa se habían unido para hacer historia, para alcanzar la grandeza, para convertirse en héroes. Y, si ya lo hicieron en una ocasión, ¿quién dice que no sean capaces de repetir su hazaña algún día?